21 de noviembre de 1916. El barco Hospital Britannic explosionaba y se hundía en menos de una hora. ¿Fue mala suerte o algo más siniestro? Corrieron rumores de que fue víctima de un torpedo alemán. Pasarían 60 años antes de que los exploradores submarinos más intrépidos del mundo desvelaran el misterio. Uno de los submarinistas que accedió al interior vio una puerta hermética que no estaba cerrada del todo. Fue un descubrimiento asombroso. Los gemelos del Titanic. En diciembre de 1975, el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau intentó localizar los restos del Britannic, hundido en una misteriosa explosión en 1916. Tras días de infructuosa búsqueda en el Mediterráneo oriental, encontró finalmente su premio en la isla de Kea, a 120 metros de profundidad. Lo que más sorprende a los historiadores es su excelente estado de conservación. Cuando un barco se hunde, comienza a deteriorarse. El Britannic sigue casi igual que el día que se hundió. Los exploradores esperaban que los restos pudieran responder a los muchos misterios que rodeaban el naufragio del Britannic. ¿Qué lo golpeó? ¿Por qué se hundió tan rápido? ¿Transportaba una carga secreta que lo llevó a su desaparición? Cousteau y sus submarinistas se mostraban cautelosamente optimistas. Quizá la expedición podría ayudar a escribir el capítulo final del Britannic y sus famosos gemelos. Los grandes transatlánticos Britannic, Olympic y Titanic nacieron en la primera década del siglo XX, cuando este tipo de embarcaciones dominaba el mundo. En 1910, el mundo de los transatlánticos celebraba la oleada de inmigrantes que se dirigían al oeste. De ahí el gran tamaño de los barcos que surcaban el Atlántico Norte. No pretendían solo que fueran lujosos. Querían proporcionar espacio suficiente para este incesante flujo de inmigrantes deseosos de llegar al Nuevo Mundo. Aunque el tráfico de inmigrantes enriquecía a los propietarios de los barcos, la situación no iba a ser eterna. Para la mayoría de los inmigrantes era un viaje sin retorno y una vez en la vida. Los ingresos seguros provenían de los acaudalados pasajeros de primera clase que atravesaban regularmente el océano por negocios o placer. Los ricos y famosos también proporcionaban una valiosa publicidad. Para atraer a estos clientes, compañías de transatlánticos como Cunard y White Star competían por construir los barcos más grandes, rápidos y lujosos. La competencia entre las compañías era feroz. La presentación del Lusitania en 1907 dio a la Cunard una gran ventaja sobre la White Star, porque era el más nuevo y el más grande. Tenía más servicios que ningún otro barco del mundo. Atrajo a ricos e influyentes de ambos continentes. El Lusitania tenía otra ventaja sobre la competencia. Era la liebre de los mares. Después de su segundo viaje, el Lusitania consiguió el trofeo Blue Ribbon, concedido a los transatlánticos más rápidos. Cubrió los 6.000 kilómetros de la travesía en 4 días, 19 horas y 52 minutos. La White Star tuvo problemas cuando el Lusitania y el Mauritania entraron en servicio. Hasta entonces había tenido los barcos más suntuosos del Atlántico Norte. De repente los de la Cunard eran más grandes, rápidos y lujosos. Su flota quedaba deslucida. Tenía que responder. En un intento por romper el dominio de la Cunard, Joseph Bruce Ismay, presidente de la rival White Star, y el constructor naval Lord William Pirrie concibieron una nueva clase de grandes barcos. La White Star decidió que podía hacerlo mejor en cuanto a tamaño y comodidades, nunca en velocidad. Eso se lo dejaban a la Cunard. Solo les preocupaba tener grandes barcos. Y con 45.000 toneladas, los de la clase Olympic, como fue bautizada, serían los mayores del mundo con diferencia. Incluso los nombres propuestos para los barcos evocaban imágenes de superioridad. No se ha establecido de forma concluyente. Nadie puede asegurar que Bruce Ismay dijera: puedo ver una gran trinidad de barcos, Olympic, Titanic y Gigantic. Pero parece razonable pensar que Gigantic fue el nombre elegido para el tercero de los barcos.
Vienen de la mitología griega. Los del Olimpo eran los dioses triunfantes, los titanes eran los dioses desterrados y los gigantes eran criaturas mitológicas que se equivocaron de bando en la guerra y también fueron desterrados. El Olympic y el Titanic comenzaron su andadura en los astilleros de la compañía Harland y Wolff en Belfast, Irlanda. Era la primera vez que se construían juntos dos barcos de este tipo. Se construyeron juntos y a la vez. Fue un gran logro teniendo en cuenta que cuando se construían grandes barcos, la mayoría de las compañías hacía el trabajo en astilleros diferentes. Para Harland y Wolff supuso un gran reto construir esos dos gigantes a la vez y tenerlos a tiempo. El Olympic fue el primero en completarse. Se botó en los astilleros de Belfast el 20 de octubre de 1910. Con 30 metros más que su rival más cercano, ostentó con orgullo el título de barco más grande del mundo. No está la gran envergadura de estos transatlánticos. En comparación, el Lusitania y el Mauritania parecían barcos de juguete. El Olympic y el Titanic anunciaban la era de los supertransatlánticos. El interior contaba con un gran espacio con instalaciones nunca vistas hasta entonces. Por ejemplo, abajo, al final de la escalera principal, había un gran salón que daba paso al comedor. Tenía gimnasio, baños turcos y cafés parisinos. Servían para atraer a pasajeros influyentes de la Cunard y dar a la White Star la mejor parte del mercado. Ismay, el presidente de la White Star, estaba eufórico con la nueva recepción del barco. Miles de curiosos abarrotaron el muelle para contemplar el Olympic, sorprendidos por su tamaño y opulencia. Entre la multitud, una camarera de 23 años llamada Violet Jessop se abría paso hacia la pasarela. Formaba parte de la tripulación del barco. Me recorría un escalofrío siempre que pasaba por los bellos camarotes del Olympic, con su exquisita carpintería y suntuoso mobiliario tapizado de seda. Nunca he vuelto a ver materiales de tanta calidad en un barco. El viaje inaugural del Olympic fue un éxito. En Nueva York, Ismay mandó un telegrama al constructor Lord Pirrie con un mensaje de felicitación. El Olympic es una maravilla y nos ha proporcionado una infinita satisfacción. La belleza del Olympic no era solo superficial. Las novedosas medidas de seguridad, incluyendo puertas herméticas eléctricas, lo convertían en uno de los transatlánticos más seguros del mundo. La reputada revista Construcción e Ingeniería Marina iba más lejos, afirmando que los barcos de la clase Olympic eran prácticamente insumergibles. Una inquietante aseveración de la que la White Star se arrepentiría el resto de su vida. La White Star terminó arrepintiéndose, pero no fue culpa suya. De hecho, ni ella, ni Harland, ni Wolff hicieron nunca semejante declaración. Nunca dijeron que no pudiera hundirse. Los accidentes y colisiones son tan antiguos como el mar. Siempre estarán ahí. Siempre hay posibilidades de que un barco se hunda, como las hay de que arda un edificio. El Olympic estuvo a punto de aprender la lección en su quinto viaje. Atravesando los estrechos canales a la salida de Southampton, el barco fue adelantado por un crucero de la Marina Real, el Hawke. El capitán del Hawke se dio cuenta de que había perdido el control y que su nave estaba a punto de colisionar con el gigantesco transatlántico. Culparon al Olympic del accidente porque dijeron que iba demasiado rápido. Pero en Southampton ya se habían producido otros accidentes entre transatlánticos y barcos de guerra. Estos últimos eran demasiado atrevidos. Se acercaban demasiado sin darse cuenta de la enorme succión que atraía a los barcos pequeños. La proa del Hawke rasgó un costado del Olympic, abriendo un grupo de camarotes de segunda clase. Milagrosamente nadie resultó herido. El accidente ocurrió a la hora de la comida, cuando la mayoría de los pasajeros estaban en los comedores. Ambos barcos quedaron inutilizados, pero lograron volver a puerto para ser reparados. El incidente se olvidó pronto, hasta un año después, cuando el hermano más joven del Olympic sufrió un accidente parecido en su viaje inaugural.
El Olympic sufrió daños considerables en su insólita colisión con un crucero de la Marina. Tardó 6 meses en volver a estar operativo. El 10 de abril de 1912, el Olympic se preparaba para zarpar de Nueva York en un viaje regular cuando su gemelo, el Titanic, se hizo a la mar. Al Titanic le faltó publicidad. El año anterior el Olympic se había llevado todas las atenciones y el Titanic era el segundón. Ni siquiera había fotos de él. La ausencia de publicidad no evitó que su reputación de transatlántico de lujo se extendiera por todo el mundo. Ricos y famosos se apresuraron a engrosar la lista de pasajeros, ansiosos por ser los primeros en embarcar, para asegurarse de que estos huéspedes especiales recibieran el impecable servicio que demandaban. El presidente de la White Star desarrolló una estrategia única. El Olympic y el Titanic eran muy similares, casi idénticos. Cuando estaba a punto de hacer su viaje inaugural, gran parte de la tripulación del Olympic se transfirió al Titanic para tener contentos a los pasajeros. Muchos de los pasajeros del Titanic habían navegado ya en el Olympic y querían ser atendidos por la misma tripulación, por los mismos camareros, los mismos jefes de sala que les habían atendido en el Olympic. La camarera de primera clase, Violet Jessop, se enroló en el nuevo barco. Estaba ansiosa por explorar las muchas mejoras que se habían incorporado en el Titanic. Nos entusiasmaba la idea de las pequeñas cubiertas privadas en las mejores suites, los cubrecamas de encaje que adornaban nuestro sector. Nos maravillaban las obras maestras de ebanistería de Irlanda y Holanda. No faltaba nada para satisfacer a la larga lista de nombres distinguidos de pasajeros de primera clase. El Titanic partió de Southampton, Inglaterra, el 11 de abril de 1912. Irónicamente, su viaje inaugural casi termina antes de empezar. En un episodio que recordaría la colisión entre el Olympic y el Hawke, el Titanic no lograba salir del muelle atestado de otros transatlánticos. Los otros barcos iban remolcados unidos unos a otros. El Oceanic y el Nueva York estaban amarrados en el muelle donde se estrechaba el canal. El Titanic zarpó y pasó demasiado rápido junto a los otros dos barcos. En el puente estaban el mismo capitán y el mismo piloto. El Nueva York se soltó de sus amarras. Navegó a la deriva a 1 metro de la popa del Titanic cuando uno de los 6 remolcadores que habían sacado al Titanic se enredó con uno de los cabos y tiró de él. La suerte evitó la colisión, pero uno de los pasajeros del Titanic pensó que era un mal presagio. ¿Qué podría haber ocurrido si el Titanic hubiera colisionado con el Nueva York y se hubiera visto obligado a regresar a puerto? Si hubieran chocado, el viaje inaugural habría terminado con un lamento en Southampton en vez de con un naufragio en Cabo Reis. Hubo muchos supuestos. La historia del Titanic está llena de pérdidas desgarradoras. Es una de las razones que la convierten en una historia tan fascinante sobre la que parece no haber información. El 14 de abril de 1912, el Titanic se enfrentaba a su destino al chocar con un enorme iceberg y hundirse en menos de 3 horas. Violet Jessop fue una de las supervivientes del desastre. Estábamos en cubierta y vimos a un oficial intentando convencer a los inmigrantes de que subieran a los botes. Como no podía hacerse entender, nos pidió que nosotros diéramos ejemplo. Por eso hoy estoy viva. Sobrevivió. Logró subir a un bote salvavidas. Salvó a un bebé que un pasajero se había dejado en la cubierta del barco. Cuando llegó al Carpathia, apareció la madre. Se había salvado subiéndose a otro bote. La madre cogió a su hijo, pero nunca le dio las gracias. Nunca. Es curioso. Violet Jessop fue uno de los 700 supervivientes del naufragio del Titanic. Más del doble perecieron en las crueles y gélidas aguas del Atlántico Norte. A 750 kilómetros de allí, el Olympic fue uno de los primeros barcos en recibir las desesperadas llamadas de socorro de su gemelo, pero estaba demasiado lejos para acudir en su ayuda.
La terrible realidad del desastre del Titanic causó hondo estupor en la industria naval. El Olympic fue retirado del servicio y modificado en un intento por hacerlo más seguro. Tras el hundimiento del Titanic, la White Star hizo varios cambios, no todos justificables. Muchos fueron simples concesiones para que el público no se sintiera mal viajando en una réplica del Titanic. Los mamparos herméticos se ampliaron hasta 10 metros, llegando incluso hasta cubierta. Se añadieron más botes salvavidas, y eso sí que era verdaderamente necesario. El casco parcialmente construido del tercer barco de la clase Olympic sufrió las mismas modificaciones. Además de mejoras internas, se construyeron y diseñaron enormes pescantes en las cubiertas, de los que colgaban 46 botes. Con 10 metros de eslora eran los más grandes vistos hasta el momento, y tenían espacio suficiente para albergar a todos los pasajeros y la tripulación. Después de rigurosas pruebas e inspecciones, el tercer hermano estaba en condiciones de navegar, con un último cambio. Le cambiaron el nombre porque Gigantic sonaba pretencioso. Era como tentar al destino. Ese tipo de ostentación había pasado de moda cuando naufragó el Titanic. Le llamaron Britannic. El Britannic fue votado el 26 de febrero de 1914. Los agentes de la White Star estaban deseosos de verlo unirse a la ruta transoceánica del Olympic. Pero intervino la historia. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar, lo que alteraría para siempre el destino de los hermanos gemelos del Titanic. 1915. El Britannic aún se preparaba para su viaje inaugural cuando estalló la guerra entre Alemania y las naciones aliadas de Francia, Rusia y Gran Bretaña. Se canceló el viaje del Britannic, proyectando una sombra sobre el futuro del nuevo barco. Durante la Primera Guerra Mundial, el único modo de trasladar a las personas de un lugar a otro era en barco. Había que convertir los transatlánticos en vehículos militares para transportar tropas o en barcos hospitales para repatriar a los heridos a Inglaterra. La Marina inglesa comenzó a requisar los grandes transatlánticos y el Olympic empezó a transportar tropas. Como el Britannic seguía en los astilleros, se decidió equiparlo para convertirlo en barco hospital. Los valiosos muebles y obras de arte del Britannic fueron sustituidos por equipo quirúrgico y camas para 3.300 pacientes. Cuando vio su nuevo puesto de trabajo, un cirujano del barco declaró que el Britannic era el hospital más fascinante que había surcado nunca los mares. El Britannic había sido equipado exactamente igual que el Olympic y el Titanic. Tenía paneles tallados y amplios salones. Todo el personal a bordo, enfermeras, pacientes y médicos, vivía en un transatlántico vacío, pero lleno aún de esplendor. El Britannic entró en servicio militar el 23 de diciembre de 1915. Increíblemente, la valiente Violet Jessop se unió a la tripulación. Jessop había sobrevivido a las colisiones del Olympic y el Titanic, por lo que se ofreció voluntaria para la misión militar y fue destinada al tercer barco. Dado su bagaje, de haber sabido que formó parte de la tripulación del Britannic, la gente no se hubiera embarcado. Pero ella cumplía con su labor. Le habían asignado esas misiones y estuvo en peligro 2 veces y media, por decirlo así. Al principio de la guerra, las fuerzas aliadas se vieron envueltas en una desastrosa batalla por el control de la península turca de Galípoli. El Britannic pasó a formar parte del servicio de Dardanelos, evacuando el interminable flujo de soldados heridos de los hospitales de Mudros, en la isla griega de Lemnos. Mudros era un punto equidistante de los frentes británicos. Allí podían recoger a todos los heridos. El Britannic podía llegar hasta allí, recoger a los supervivientes y volver a casa. Los estrechos del Mediterráneo representaban un gran peligro. Submarinos alemanes los acechaban en silencio, listos para torpedear barcos desprevenidos. Más traidoras eran las minas que colocaban bajo la superficie del agua.
Imposibles de detectar, las bombas trampa representaban una amenaza mortal para cualquier barco que surcara esas aguas. La única protección que tenían los barcos hospitales contra este tipo de ataques era su diseño y color. Eran cascos blancos con una gran franja verde de proa a popa con 3 cruces rojas. Era un diseño muy claro. Los capitanes de submarinos alemanes no atacaban a estos barcos por las convenciones y tratados firmados hasta el momento. Ambos bandos se adhirieron oficialmente a la Convención de Ginebra, que declaraba que los barcos hospitales estaban protegidos de ataques mientras se siguieran ciertas pautas. Además del personal médico del barco, solo podían subir a bordo soldados heridos desarmados y debían cambiar sus uniformes por trajes azules del hospital. El Britannic incumplía ocasionalmente las normas transportando refuerzos médicos militares desde y hacia el frente. Aunque no era una violación directa de la Convención de Ginebra, el enemigo podía malinterpretar fácilmente sus actos. Lamentablemente, el ciudadano austriaco Adalbert Mesany, que estaba siendo expatriado de Egipto a su país natal, vio a algunos de estos pasajeros en octubre de 1916. Desgraciadamente, Mesany afirmó haber sido testigo de ciertas infracciones a la Convención de Ginebra. Vio soldados transferidos desde el Britannic con paquetes. Eran soldados que afirmaban ser intérpretes, pero estaban ilesos. Cuando llegó a Austria, no tardó en informar de estas posibles infracciones a las autoridades. Había rumores de que transportaba munición porque iba a entrar en combate. Se suponía que llevaba tropas a bordo. Esos rumores cobraron importancia a la luz de los acontecimientos que rodearon el siguiente viaje del Britannic. El 21 de noviembre de 1916 amaneció despejado cuando el Britannic afrontaba el canal de Kea para recoger a pacientes heridos en Grecia. De repente, una gran explosión sacudió el plácido amanecer. En la cocina, el impacto sobresaltó a Violet Jessop. De repente oímos un ruido ensordecedor. Todo el salón se levantó de sus asientos. Los hombres dejaron lo que estaban haciendo y saltaron con la agilidad de un ciervo. Me trajo recuerdos no tan distantes de la noche aciaga del Titanic. La calma con la que nos enfrentamos a lo que ocurrió me dejó una impresión que me ha acompañado siempre. Pero esto era diferente. Violet y el resto de la tripulación corrieron a los botes salvavidas. Dada la cercanía de una isla, el capitán Bartlett intentó virar el barco hacia la costa sin darse cuenta de que ya se habían lanzado 2 botes salvavidas. Las hélices habían roto la superficie. Cuando se lanzaron los botes, la succión generada por las hélices, aún en movimiento, los arrastró hacia las cuchillas. Los destrozó. Violet estaba en el bote y vio que todo el mundo saltaba. Se dio la vuelta y vio que iban directamente hacia una hélice que seguía girando en el agua. Estaba a punto de ser destrozada por aquellas implacables cuchillas, a menos que... Miré al inexorable mar y por un momento dudé, porque siempre me ha dado miedo el agua. Ahogarme era uno de mis mayores miedos. Con las mortales cuchillas cerca de ella, Violet saltó al mar y fue arrastrada por la succión. Un bote le golpeó en la cabeza rompiéndole el cráneo. Aturdida, la enfermera comenzó a hundirse en su tumba submarina. En el último momento, Violet rozó el brazo de otro superviviente que tiró de ella hacia la superficie. Cuando la vida no era ya sino un zumbido, subí a la luz del día. Mi nariz sintió el chapoteo de las olas. Abrí los ojos a una increíble masacre que me hizo volver a cerrarlos. Solo perecieron 30 de los más de 1000 pasajeros a bordo. La mayoría de ellos destrozados por las hélices. El Britannic se dirigía a Mudros para recoger a los heridos. Fue una suerte. De haber ido de vuelta, hubiera superado con creces la tragedia del Titanic. Aunque los supervivientes del Britannic fueron rescatados en el Mediterráneo,
Los rumores y preguntas sobre el naufragio no se hicieron esperar. A pesar de las mejoras hechas en el casco del barco, se hundió en solo 55 minutos, casi 3 veces más deprisa que el Titanic. ¿Por qué se hundió tan rápido? Y lo que es más importante, ¿qué provocó la explosión inicial? Corrieron rumores de que fue víctima de un torpedo alemán. El Lusitania se había hundido solo un año antes. Los alemanes habían prometido no seguir torpedeando barcos, pero ¿quién iba a creerles? Hubo un cruce de acusaciones. El corresponsal del Times acusó a Alemania de hundir el Britannic para deshacerse de un barco que podría resultar un gran competidor en el tráfico de pasajeros después de la guerra. Berlín respondió sugiriendo que el Britannic transportaba personal médico de combate, incumpliendo la Convención de Ginebra. Mandaron un comunicado al London Times declarando: no hundimos deliberadamente el barco, pero sospechamos que llevaba gran cantidad de personal a bordo. Fue suficiente para suscitar muchos interrogantes en las mentes de los neutrales americanos. La precipitada investigación de la Marina hizo poco por acallar los rumores. El informe final declaraba que los efectos de la explosión podrían deberse a una mina o a un torpedo, pero se inclinaba por la mina. El informe sobre el Britannic no estaba completo si lo comparamos con la investigación del Titanic. Los funcionarios británicos encargados de investigar la pérdida del barco tuvieron muchos problemas. Los supervivientes fueron dispersados por toda Atenas y estaban siendo repatriados rápidamente. Había pocos testigos. El informe oficial publicado 2 días después era muy básico. A pesar de la controversia, el naufragio del Britannic desapareció pronto de los titulares al ser sustituido por la noticia de la muerte del popular emperador austríaco Francisco José. Habrían de pasar más de 60 años antes de que el Britannic volviera a acaparar las portadas y revelara los muchos secretos que se llevó a las profundidades. La Primera Guerra Mundial supuso un rápido y dramático final para el barco hospital Britannic, pero no para su hermano gemelo, el Olympic. En mayo de 1918, durante su 22ª misión, el Olympic se enfrentó a su destino más desalentador: un encuentro cara a cara con un submarino alemán. El capitán Bertram von Hayes recordaría: solo se podía hacer una cosa y era embestirle. Iba a toda máquina. Intentó escapar moviéndose dentro de nuestro círculo. Giramos a babor y lo golpeamos con la proa. Eso puso fin a su carrera. Me volví hacia el capitán Thompson y después de darle la mano le dije: bueno, Thompson, hay 40 criminales menos. El Olympic se hizo famoso por ser el único transatlántico en hundir un submarino alemán. Es increíble que el Olympic pudiera embestir a un submarino. En primer lugar, porque los submarinos son objetivos muy pequeños y el Olympic no era muy maniobrable. El Olympic, el Titanic y el Britannic no eran acorazados. Y la White Star no los había dotado de propulsores para hacer esos giros bruscos. Hundir el submarino fue el gran final de la carrera militar de este transatlántico. Al año siguiente, Alemania se rendía y el Olympic regresaba a sus rutas comerciales habituales. Violet Jessop volvía a unirse a la tripulación. Cuando yo me enrolé después de la guerra, el Olympic ya no tenía camuflaje de guerra y regresaba de Belfast, reacondicionado para el servicio de pasajeros en el Atlántico Norte. Regresó al servicio en parte por el dinero. Tenía unos buenos ingresos. A pesar de sus horribles experiencias en el Titanic y el Britannic, siguió surcando los mares. El Olympic nunca recuperó su fama, pero continuó surcando los océanos 15 años más, sobreviviendo a sus apodos: el Gran Señor del Atlántico Norte y el Fiable. Pero el 15 de mayo de 1934, ni siquiera él pudo escapar a la maldición de los gemelos del Titanic. Como todos los transatlánticos que llegaban a Nueva York, el Olympic siempre iba con prisa, ansioso por acercarse todo lo posible al barco faro de Nantucket, porque eso marcaba el final del banco de arena. Si lo dejaba a la derecha, bien. Si lo dejaba a la izquierda, iba directamente al banco y encallaba. Solían hilar fino.
La tripulación del barco Faro solía quejarse, pero no se hacía nada por evitar esta práctica. Un mes antes, el operador de radio John Perry le había dicho a un amigo: uno de estos días se nos vendrá encima uno de los transatlánticos. La predicción de Perry resultó profética. Una mañana, el Olympic navegaba entre la niebla y alcanzó al barco Faro. Lo partió en dos y mató a varios miembros de la tripulación. El accidente fue el fin de la carrera del transatlántico. En medio de la Gran Depresión, las compañías White Star y Cunard, ahora fusionadas, decidieron que el viejo barco ya no era rentable y al año siguiente se vendió como chatarra. Era un fin ignominioso para el transatlántico, promocionado en su día como el más grande del mundo. El Olympic viajó a Yarrow. Los accesorios salieron a subasta, pero no se vendieron muchos. Nadie quiso comprar cosas que parecían antiguallas. Hoy, los restos de los fastuosos interiores del Olympic están esparcidos por lugares como el Hotel White Swan en Alnwick, Inglaterra. Cuando se visitan las instalaciones del White Swan, parecen volver a la vida. No se ven fotos en blanco y negro. Hay color, hay vida en ellas. Te sientas allí y ves a toda la gente que se sentó en esa sala. El capitán Smith y todos los que perdieron la vida en el Titanic se sentaron en esa sala y disfrutaron de la vida. Nos da una nueva idea de lo que fueron esos barcos. Violet Jessop, la única superviviente de los 3 transatlánticos en 1950, a la edad de 63 años. Se retiró lejos de la costa, a un pintoresco rincón inglés donde vivió sus últimos días. En medio de este bucólico entorno, Violet no pudo escapar a un último encuentro con la maldición del Titanic y sus hermanos. Una noche, Violet estaba en su casa. A veces las tormentas cortaban las líneas telefónicas, pero ese día su teléfono empezó a sonar en medio de la noche. Se levantó y fue al vestíbulo. Cuando cogió el teléfono, una voz de mujer preguntó por ella. Cuando se identificó, la mujer le dijo: ¿Es la misma Violet Jessop que salvó a un bebé en el Titanic? Ella dijo: sí, pero ¿quién llama en mitad de la noche? La mujer se rió y dijo: yo soy ese bebé, y colgó. Le dije a Violet que quizá era algún niño del pueblo gastándole una broma, pero ella me dijo que era imposible porque solo yo conocía la historia. No se la había contado a nadie. Es uno de esos misterios que nunca podremos resolver. Durante décadas, los misterios que rodearon el naufragio del Britannic continuaron intrigando a los historiadores marinos. En 1975, casi 60 años después del desastre, el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau decidió localizar sus restos. Cousteau no logró encontrar los restos del naufragio. No estaban donde dijo el almirantazgo. Se convirtió en toda una búsqueda. Resultó estar a 12 kilómetros de donde habían dicho. ¿El extravío del Britannic por parte del almirantazgo británico fue accidental o podría ser intencionado para seguir guardando algún secreto? Cousteau localizó finalmente el Britannic a 130 metros de profundidad. Se sorprendió al encontrarlo intacto en el fondo del mar. En los meses siguientes, su equipo usó la última tecnología submarina para explorar el barco fantasma. Cuando Cousteau bajó al barco, descubrió graves daños a babor junto a proa, justo bajo la cubierta. El alcance y localización de la destrucción desconcertó a algunos expertos. Era mucho mayor de lo que esperaban de una simple mina o un torpedo, provocando la especulación sobre una segunda explosión, esta vez interna. Esa teoría acrecentaría los rumores de que el Britannic llevaba armas para los ingleses. Estoy preparado para discutir la posibilidad de una explosión si alguien me da una explicación creíble. Yo creo que solo fue un gran impacto. El barco golpeó el fondo con el morro y las placas de acero salieron despedidas.
¿Y qué hay de las acusaciones de que el Britannic fue torpedeado porque transportaba tropas incumpliendo la Convención de Ginebra? En cuanto a las tropas, la burbuja se rompió cuando se hundió el barco. No encontraron a los supervivientes y no quedó nada. Parece que también era inocente de esa acusación. Finalmente, la profundidad de la tumba marina del Britannic evitó que Cousteau completara la investigación del naufragio. Salieron del lugar con más preguntas que respuestas. Debido a las limitaciones técnicas de la época, Cousteau solo pudo pasar 5 minutos en el fondo. Para un barco de 270 metros no es tiempo suficiente. No tuvo tiempo de explorarlo convenientemente y encontrar respuestas a sus preguntas. Esperando encontrar lo que Cousteau había dejado sin explicación, un equipo liderado por el Dr. Robert Ballard, famoso descubridor del Titanic, regresó al lugar en 1995, equipado con un gran despliegue de nueva tecnología. No solo llevó un submarino nuclear, también 2 vehículos por control remoto que podían examinar diferentes partes del barco al mismo tiempo. Yo tuve la suerte de poder meter a 2 hombres en el submarino. Fue emocionante ver el barco y en tan buen estado. El equipo se dispuso a registrar las condiciones del Britannic en las cristalinas aguas. Las cámaras de control remoto grabaron detalles inéditos del gigante. Varias imágenes revelaron un gran número de ojos de buey abiertos. Los historiadores se preguntan por qué se dejaron así. ¿Podrían esas pequeñas ventanillas haber ayudado a la rápida desaparición del Britannic? El personal de enfermería dejó abiertos los ojos de buey para airear las salas. Si hubieran estado cerrados, quizás se habría salvado. Todos los ojos de buey abiertos dejaban pasar entre 1 tonelada y 1,5 toneladas de agua por segundo. El Britannic se hundía 1 centímetro por cada 75 toneladas de peso añadido. No solo tuvieron que enfrentarse a los daños, sino también a la inundación provocada por los ojos de buey abiertos. A pesar del éxito documentando el lugar del naufragio, el equipo de Ballard no pudo encontrar el ancla en la que estaría fijada la supuesta mina. Es la prueba que proporcionaría una respuesta concreta a la pregunta más inquietante sobre el Britannic. ¿Lo hundió una mina o un torpedo? La mayor parte de las investigaciones gira en torno a la documentación histórica en vez de a los análisis forenses de los restos. Sabemos que unos días antes un submarino alemán colocó un campo de minas. Al estudiar la lista de submarinos candidatos, ninguno estaba en la zona. Basándonos en la documentación, se puede decir que fue una mina. Es casi seguro que fuera una mina. Las alegaciones sobre el torpedo persisten, pero no hay pruebas claras. Un simple vistazo a los hechos, en vez de a las alegaciones e insinuaciones, confirman que el Britannic estaba en el lugar equivocado. Recientemente, un mejorado equipo ha permitido entrar y documentar los restos del naufragio. Con cada nueva exploración encajan nuevas piezas del puzzle del Britannic. Uno de los submarinistas que entró en el barco donde estaba el daño de la mina vio una puerta hermética que no estaba cerrada del todo. Fue un gran descubrimiento porque durante décadas solo se había especulado. Ahora, en la siguiente expedición, podrán conseguir fotografías y pruebas de que las puertas herméticas no pudieron cerrarse y que eso contribuyó al naufragio. Algunos investigadores creen que el mar nunca revelará todos sus secretos y que la verdad tras las historias del Britannic y sus hermanos el Olympic y el Titanic seguirá rodeada de un halo de misterio. Otros lo rebaten afirmando que la verdad es conocida por todos, que los 3 barcos fueron desafortunadas víctimas en la eterna batalla del hombre por doblegar al implacable mar. Creo que no hay revelaciones ocultas. El Britannic chocó contra una mina y se hundió.
El Titanic es otro tema. Buscaron pruebas que confirmaran una tragedia oculta. Un dilema que nadie habría sospechado hasta entonces. Lo cierto es que chocó contra un iceberg y se hundió, como le ocurrió al Britannic. No hay que pensar que estaban gafados. No suscribo esa teoría. Mi teoría es que los 3 barcos tuvieron un cruel final.